Escuchando Vive Asturias con Rafa González. Buenos días, Miguel, buenos días a todos los oyentes de Vive Asturias. Como les comentábamos ayer, hoy entrevistamos a Francisco Álvarez Cascos porque ya saben que había mucho revuelo, hay mucho revuelo en torno a lo que está pasando en el PP y también en lo que está pasando en la política asturiana. Francisco Álvarez Cascos, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Rafa. ¿Cómo va todo? Aquí disfrutando de este verano tan singular que tenemos en Asturias. Pues encantados de que estés por Asturias y también de que tengas la deferencia de atendernos y dedicarnos unos minutos. Como siempre, darte las gracias por el cariño y el trato que dispensas a esta casa y a mi persona, que de verdad que te lo agradezco mucho. Muchas noticias. Está esto un poco alterado, el patio, valga la expresión. ¿Qué hay de cierto en todo esto que se está publicando, Paco? Bueno, yo lo resumiría diciendo que habrá muchas noticias, pero hay muy pocas novedades. La única novedad que desde el punto de vista informativo me parece trascendente, pues es unas declaraciones muy importantes que ha hecho Miguel Tellado, el número 2 del Partido Popular. Eso es noticia, son unas declaraciones del vicesecretario general del Partido Popular, y yo creo que son unas declaraciones que no deben de necesitar demasiadas explicaciones, porque el resto de lo que supuestamente algunos quieren convertir en noticia no es noticia. O es que yo ando con capucha por Asturias, pues yo ando sin capucha por Asturias, y un día, pues gracias a Dios, tengo muchos amigos y puedo estar comiendo con ellos en el restaurante Marisol, o en la Chariega en Luarca, o en el Cruce en Gijón, o en la Bolera y Chagarda, la Bolera en Balmori y la Chagarda ayer en Po, o antes en el Cuera Ñanes. Es que con la normalidad con la que nos movemos por aquí, por Asturias, eso no es noticia. ¿Por qué es noticia? ¿Por qué es noticia que yo me haya reunido con unos amigos en Casa Vicente en Castropol? Bueno, pues porque alguien ha construido, y probablemente entre las muchas construcciones alguna maniquea, pues en torno a la reunión y a la comida, pues ha construido una teoría. Pero ¿qué hay de nuevo en esa teoría? ¿O es que alguien en este momento se ha olvidado de lo que algunos hemos venido defendiendo siempre, que es la importancia de la suma en vez de la resta? Y tenemos muy recientes los resultados de este ejercicio. En abril del 19, las mismas personas que ahora son supuestamente protagonistas de estas noticias, bueno, pues hicieron posible que el PSOE sacara 3 diputados y el PP perdiera uno en Asturias. Pero es que unos meses después, en noviembre, el PP recuperó un diputado, subió a los 2 diputados que tenía, simplemente con un ejercicio de suma, al que se opusieron algunas de las personas que ahora siguen haciendo ruido en torno a la situación que se vive en Asturias. Y yo creo que no ha cambiado nada, y desde luego en el pensamiento mío no ha cambiado nada. ¿O es que alguien ha descubierto ahora que yo conozco desde hace muchos años a Alberto Núñez Feijóo y que siento admiración por él porque es una persona de una enorme valía, y que además le apoyaré y le ayudaré incondicionalmente para ayudarle a enderezar el rumbo de España, porque estamos en unos momentos en los que España va sin rumbo, a un pozo sin fondo, manejada por el sanchismo? Y creo que Alberto Núñez Feijóo representa la esperanza para cambiar el rumbo de la política española. ¿Es alguna novedad esto? ¿Lo ha descubierto alguien? Pues la verdad es que a mí me sorprenden estas cosas. Me sorprende mucho porque todo lo que ha ocurrido lo tenemos a la vista. Cualquiera que lo quiera recordar tiene los datos ante sus ojos. Y yo no voy a cambiar ahora, ni voy a esconderme para ir a ver a nadie, ni voy a pedir autorización para reunirme con nadie, y que mi pensamiento, pues yo creo que lo conoce todo el mundo, todos los que, porque además tienen numerosas publicaciones
y notas públicas y artículos en los que yo he explicado mi pensamiento, y no ha cambiado, no ha cambiado y sigue siendo el mismo. Y el de muchas personas que me rodean, aunque algunas son sistemáticamente silenciadas y censuradas de los medios de comunicación, como el diputado que va a trabajar en el Parlamento y que dice cosas más importantes, que es Pedro Leal, pues desgraciadamente en esta región pues no interesan estos chismorreos. Pues sí, hombre, los que te conocemos, los que tenemos contacto habitual contigo, que tampoco hay que esconderse ni ocultar nada de ese contacto y de nuestras conversaciones, porque yo he hecho siempre pública mi admiración por Álvarez Cascos y he sido muy claro, muy rotundo con todos aquellos que han sido desleales y desagradecidos con la figura de Álvarez Cascos. De eso hablaremos algún día también largo y tendido, pero quizás, Paco, no les sorprende, pero quizás les ha puesto nerviosos a unos y a otros, porque mira que hasta Barbón se ha acordado de ti, pero en esa memoria selectiva tan habitual en el socialismo, que recuerda y habla de la división del PP en la época de Sergio Marqués, y en cambio se le olvida lo que ha ocurrido en Asturias con Villa, que también entra estos días en escena, con el caso Marea, con hasta incluso si quiere la fractura que está viviendo el Partido Socialista en Gijón. Eso a Barbón no le preocupa Álvarez Cascos. Bueno, yo creo que en relación con estas declaraciones convendría hacer dos comentarios. El primero, yo no tengo por costumbre hablar de los problemas internos de otros partidos, y no voy a hablar de los problemas internos que pueda tener o tiene el señor Barbón. No lo hice nunca con otras personas y no lo voy a hacer ahora. El mal gusto de cada uno, pues el mal gusto de cada uno. Si además manipulas la historia y resulta que le das la vuelta y a la víctima la conviertes en estos momentos el responsable, pues bueno, pues yo lo lamento mucho, pero nada de lo que dices es verdad. Lo que sí, y es el segundo comentario, tienes una explicación muy sencilla. Si trasladamos el foco de los problemas y nos inventamos un maniqueo en el Partido Popular o con Cascos y con sus compañeros y con sus amigos, pues a lo mejor conseguimos distraer de lo que nos pasa dentro del gobierno sanchista y del gobierno barbonita. Porque claro, el panorama de Asturias y el panorama de España, pues es para hacer una crónica. Yo no veo en los periódicos, por ejemplo, ningún reportaje del derribo en estos momentos de la central térmica de Lada. Es decir, mientras estamos aquí pagando la luz más cara de Europa, estamos derribando centrales térmicas, y en Alemania están abriendo centrales térmicas y además están poniendo en funcionamiento y volviendo al carbón, porque la situación social de los ciudadanos europeos en Alemania pues importa más que algunas etiquetas ecologetas que se quieren poner algunos. No veo que de eso hablemos, como no veo que hablemos de por qué ahora no piden excusas los que llevaban 20 años negándose a aceptar que la Unión Europea defiende el ancho europeo para la red transeuropea de ferrocarriles. Y en Asturias se han perdido 20 años para llevar el ancho europeo al Musel y a Avilés, a los dos puertos. 20 años que y llevabas por lo menos 10 o defendiendo 15 eso. Para que lleguen a Oviedo y a Gijón los trenes de viajeros. Eso se ha perdido claro, porque hay una serie de personas con nombres y apellidos, y ahí está el dossier de prensa, la hemeroteca, que se han dedicado a engañar a los asturianos, solamente para hacer oposición política a los que defendíamos un proyecto de progreso. Yo no escucho en estos momentos que nadie se rasgue las vestiduras cuando sale la noticia entre líneas de que en Arcelor se van a perder 1.000 empleos y que en otras comunidades se van a ganar empleos con todo lo que está ocurriendo en el mundo de la siderurgia. De eso es de lo que teníamos que estar hablando en Asturias, y no de estos chismorreos interesados del señor Barbón y de sus compañeros, precisamente para no poder tener que referirse a ver cuáles son esos datos que ponen de manifiesto que nadie se queda atrás. ¿Cómo que nadie se queda atrás? Asturias se ha quedado atrás. Es la comunidad con peores datos demográficos, perdiendo población. Es la comunidad con peores datos de empleo, con la población activa más baja de España, 10 puntos por debajo de la media. Es la comunidad con peor nivel de crecimiento, y aquí hacemos actos como la inauguración de la feria con discursos que parece que estamos en jauja.
A mí eso es lo que me estremece de verdad en Asturias, y no estas noticias que en parte son un chismorreo, pero en otra parte tienen como finalidad tapar y eludir los problemas que tenemos y trasladar la culpa de los problemas a los demás. Es obvio, Paco, que esa propuesta de modificación del reglamento de la Unión Europea para que todas las líneas ferroviarias se construyan con el ancho que llevas 20 años peleando y luchando Pero por si eso. es que está en la Directiva Europea de Alta Sí, Velocidad que correcto. transpusimos en el año 2000, no lo ha inventado la comisaria ahora. La comisaria lo que ha recordado es que a los retardatarios que estaban retrasando eso les urge a hacerlo. Pero es que en los planes del gobierno de José María Aznar del año 2000 estaba el ancho internacional en toda la red principal para incorporar a la red transeuropea. Y los que han dicho que era un capricho mío estaban faltando todos los días a la verdad con el diario oficial de las Comunidades Europeas delante. Y ahora es el diario oficial de las Comunidades Europeas el que le saca las vergüenzas si la tuvieran. Le saca las vergüenzas a todos los que han estado engañando a los asturianos y al interés general, porque Asturias forma parte del interés general de España, y esa es la realidad. Estos son los hechos que de verdad importan a los ciudadanos, Sí, porque las cosas no nos pasan por casualidad. No estamos a la cola de España porque nos ha caído un meteorito o porque tenemos una maldición bíblica. No. Aquí esto se ha acabado a pico y pala. Sí. Desde el gobierno del Principado con la colaboración, o al revés, desde el gobierno de España con la colaboración entusiasta del gobierno del Principado. Y cuando algunos quisimos cambiar esto, cuando algunos quisimos en el 2011 y 2012 cambiar esto, los que frustraron esa posibilidad están ahora argallando para cargarse también la posibilidad de que cambie el gobierno de este país, sumando esfuerzos para un proyecto de futuro. Correcto, creo que no se puede explicar mejor, pero al final, después de 20 años, el tiempo pone a cada uno en su sitio y todos aquellos que tanto sacaron pecho y que tanto vendieron humo, con la complicidad, hay que recordarlo, de algunos medios de comunicación, hoy, en lugar de reconocer, de entonar el mea culpa, prefieren seguir enmascarando, cantando y contando las cosas como ellos quieren, pero la realidad no la pueden manejar, afortunadamente. Volvemos a desperdiciar una gran oportunidad. Al final, Rafa, cuando baja la marea, vense los oricios y los percebes. Aparece todo. A la bajamar aparece todo. Es verdad. Igual que al fondo, al final de la canal, vence el estruches. Pues sí, igual. Eso es. Pues igual. Esa es la realidad. Paco, volvemos a desperdiciar una ocasión magnífica y perdemos el tiempo en muchas cosas, que está todo muy bien, que vendamos el camino a Santiago y todo lo demás, pero nos olvidamos de Covadonga 2023, un año más. Bueno, pues otra oportunidad perdida, y le servimos en bandeja, como dice Pedro Leal, le servimos en bandeja a los franceses en convertir a Carlos Martel en el héroe de Europa, cuando el pionero en la recuperación del espíritu europeo, pues fue don Pelayo aquí en Asturias. Lo seguiremos respaldando y respetando y enalteciendo los asturianos, pero se está perdiendo una gran oportunidad, como se perdió en el año del 13 centenario de nuestra, el del Parque Nacional de Covadonga y el del Reino de Asturias. Ya lo perdimos y ahora vamos a perder el de la batalla de Covadonga. Pues es nuestra tierra, unos iconoclastas, unos señores que no creen en esos valores, nos niegan a los demás el derecho a defenderlos. Pues es un poco triste. La mejor Asturias, de la que nos hablan algunos. Paco, ¿cuántos años llevas en política? Pues yo empecé de concejal en el año 79. Ya llovió, ¿eh? O sea que ya llovió. Tengo grandes recuerdos de aquella etapa del 79 y de la generación política que me acompañó en aquellos años, que yo creo que es una generación memorable. Yo creo de todos los partidos en el año 79, era la de todos otra los política, partidos. Había otra política y otros políticos que se ha ido perdiendo. Te hacía esta pregunta. Por eso no hay que dejar que algunos arruinen la transición. Pues no hay que dejar que algunos entierren la transición. Hay que ponerla en valor, porque esos son los valores que hoy pueden darle la vuelta a la situación en la que se encuentra Asturias y en la que se encuentra España. Camino de ello vamos en manos de esta tropa que nos gobierna. Pero bueno, siempre
hay que tener la ilusión y creer en que se puede revertir esa situación. Te preguntaba lo de los años que llevas en política, porque yo no sé si alguna vez en tu amplia trayectoria, desde que empezaste como concejal, llegando a ser vicepresidente del gobierno con Aznar, ¿alguna vez en tu trayectoria te encontraste algún compañero de partido, alguno que utilizase el trabajo de los demás como propio sin siquiera ponerse colorado? Bueno, esa tentación de aprovecharse de lo ajeno, pues también se puede dar en política. Pero quizá hay momentos en los cuales pues está más extendida, y sobre todo cuando algunos dicen representar a los votantes, cuando lo que están haciendo es expoliar a los votantes de su legítima representación, que está reflejada en un programa. A mí eso es lo que más me duele, cuando esa suplantación provoca un expolio a los votantes y a las ideas de los votantes y al programa que votaron, sean asturianos o sean de cualquier circunscripción electoral. Es una pena que lo que le están haciendo, como bien decías, a probablemente uno de los parlamentarios que más trabaja en esta región, que es Pedro Leal, que más propuestas, más iniciativas pone sobre la mesa, y que alguien con mucho descaro, con muy poca vergüenza, alguien muy indecente, esté aprovechándose de ese trabajo y vendiéndolos como propios. Yo creo que eso retrata al personaje y a los que le rodean, que por cierto, entraba también en escena Felechosa, que también es de los que tiene memoria selectiva. Hoy arremetía contra Álvarez Cascos y se le olvidó cuando hizo campaña en contra de Foro, y aún sigue en Foro, o en esto que llaman Foro. Pero bueno, las cosas que tiene la política, o las cosas mejor que tienen algunos partidos. Bueno, hay cosas que tienen plazo de caducidad y estas son una de ellas. Pero en todo caso, para hablar de Pedro Leal, sería bueno recordar aquella frase de Don Quijote a Sancho: sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro. Y para ser más que Pedro Leal hay que hacer más que Pedro Leal. Cójanse la página de Foro Principado, ábranla y ahí tienen el trabajo de un gran diputado, que sistemáticamente está siendo silenciado por algunos medios de comunicación. Efectivamente. Y al que su compañero, al que acabas de citar, le retira iniciativas en desarrollo de su propio programa. Si esto no es ya la degeneración de la vida política en la Junta General del Principado, pues entonces que baje Barbón y lo vea. Pero me parece que con Pedro Leal se está llegando a un nivel de deterioro institucional que no tiene precedentes en la historia del Parlamento asturiano. Pues ahí lo dejamos, que cada uno lo interprete como quiera, pero insisto, la realidad está ahí, esa no la puede manejar ni Barbón ni algún medio de comunicación. Coincido plenamente, lo que le están haciendo a Pedro Leal retrata a los personajes y me parece de una indecencia sin precedentes en la política asturiana. Paco, para no robarte más tiempo, ¿por dónde pasa el futuro de Asturias? ¿Tiene futuro Asturias? Sí, el futuro de Asturias se busca y se trabaja exactamente igual que se está haciendo en estos momentos en la operación de acoso y derribo. Es decir, y es que las cosas que pasan en Asturias se están provocando a pico y pala, y con la misma fuerza con la que algunos están desmontando y desmantelando Asturias, con esa misma fuerza aplicada adecuadamente a un proyecto que valga la pena, pues Asturias ¿cómo no va a poder avanzar y tener futuro? Tiene todo en la gente y en el territorio tenemos los mejores mimbres para hacerlo. Lo que falta es la dirección que en la vida social pues la tienen los gobiernos, y ni el gobierno de España ni el gobierno del Principado en estos años ha sabido poner a los asturianos a interpretar la partitura adecuada para que tengamos futuro. Si es así ya sé que es muy fácil de decirlo y es más complicado de hacerlo, pero por lo menos hay que saber que tenemos futuro. Pues eso es lo importante, que tengamos futuro, que los asturianos mantengamos la ilusión intacta, y yo creo que esta entrada en escena hace que muchos asturianos recuperen la ilusión, esa ilusión que habían perdido, y daba la sensación que al menos la
el centro derecha asturiano estaba perdido, desilusionado y un tanto, yo creo que acomplejado. Yo creo que esto se puede revertir, creo que hay que remar, aunar esfuerzos e intentar salir adelante, porque la mejor Asturias, de la que cada día nos habla Barbón con la complicidad de algún medio de comunicación y de los sindicatos, al menos nosotros, insisto, no la vemos por ningún sitio. Creo que... No, ni la vemos nosotros, ni la ve el Instituto Nacional de Estadística. Correcto, sí. Los datos están ahí, son palpables. Ahí poco más se puede añadir. Paco Cascos, un placer como siempre escucharte, un placer tenerte con nosotros, y no sabes cómo me alegro, y además sabes que, porque me conoces, que lo digo con toda la franqueza del mundo, que el tiempo vaya poniendo a cada uno en su sitio y el tiempo reconozca lo que ha sido la figura de Álvarez Cascos en la política nacional, pero sobremanera en la política asturiana. Cuídate mucho, Paco. Pero yo creo que, Rafa, lo importante es lo que reconozca en el futuro el tiempo. Yo creo que esas cosas no... Lo importante es el tiempo que estamos perdiendo los asturianos para tener el futuro. Eso sí que es doloroso. El tiempo que hemos perdido y el que podemos perder si no se produce el cambio que muchos deseamos. Pues confiemos que no perdamos más tiempo, porque, como bien dices, ya hemos perdido mucho y hay que ponerse a trabajar a 3 turnos para revertir esta situación. Paco Cascos, un placer como siempre. Cuídate mucho. Un abrazo. Un saludo para todos. Gracias. Dejamos a Francisco Álvarez Cascos hablando, como siempre, alto, claro, una cabeza privilegiada todavía, político que está muchos peldaños por encima de lo que tenemos ahora. ¿Le guste a Barbón o no? ¿Qué falta hacía en Asturias un político del nivel de Paco Cascos? Miguel, todo tuyo, que nos vamos, gracias. Del mar en vena, con su